Ahora les invito a que repitamos una frase que son votos que vamos a hacer por la bandera cristiana. Y después de mí ustedes repiten: prometo lealtad a la bandera cristiana y al Salvador cuyo reino representa una fraternidad uniendo a la humanidad en servicio y amor. Amén. A continuación presenciaremos la entrada de los pabellones, nuestro pabellón nacional y los pabellones hermanos de nuestra República respectivamente. Les invito ahora siempre a seguir en pie y voy a invitar a mi hermano Pastor Oscar Camerún y que todos juntos enviemos la nota de nuestro himno nacional. Suprema.
panameño que va a dirigirnos con la oración a la bandera y cada uno vamos a repetir después de ella. Oración a la bandera salvadoreña. Dios te salve, patria sagrada. En tu seno hemos nacido y amado. Eres el aire que respiramos. La tierra que nos sustenta. La familia que amamos. La libertad que nos defiende. La religión que nos consuela. Tú tienes nuestros hogares queridos. Fértiles campinas. Ríos majestuosos. Soberbios volcanes. Apacibles lagos. Cielos de púrpura y de oro. En tus campos ondulan doradas espigas. En tus talleres vibran los motores. Chisporrotean los yunques. Surgen las bellezas del arte. Padre, en tu lengua armoniosa, pedimos a la providencia que te ampare. Que abra nuestra alma al resplandor del cielo. Grabe en ella dulce afecto al maestro y a la escuela. Y nos infunda tu santo amor. Padre, historia, razón de héroes y mártires. Reseña virtudes en él. Tu reverencia del acta que consagró la soberanía nacional. Y marca la senda florida. Y que la justicia y la libertad nos lleven hacia Dios. Bandera de la patria. Símbolo sagrado del Salvador. Te saludan reverente las nuevas generaciones. Para ti, el sol vivificante de nuestra gloria. Los himnos del patriotismo. Los reyes de los héroes. Para ti, el respeto de los pueblos. La corona de amor. Que hoy ceñimos a tus inmortales cielos. Ellos nos dirán cuál traje vienen modelando. Aquí tenemos que representar al traje típico de El Salvador. Bueno, los trajes típicos de El Salvador son muchos, prácticamente cada zona, cada departamento tiene su traje típico, ¿verdad? Pero esos son los que más conocemos. Yo le presento a Honduras. Yo represento al país de Guatemala. Yo represento al país de Nicaragua. Costa Rica. Yo creo que ustedes escucharon y se la pueden vivir, si no van a saber también para que se nos pueda acompañar, que juntos cantemos esa libertad a nuestro Dios.
Soy verdaderamente libre por tu palabra en mí. Me has dado libertad. Te quiero adorar. No más esclavo del pecado. Me has dado libertad. Me has dado libertad. Te quiero adorar. Soy verdaderamente libre por tu palabra en mí, Jesús. Quiero nada más repetir algunas de las cosas que ya sabemos, pero habrán algunos que tal vez por primera vez lo van a escuchar. El tema del mes: libres eternamente en Jesucristo. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ese es el tema y el versículo clave. ¿De qué nos ha librado Dios? ¿O de qué ha librado Dios eternamente a los que han creído en Él? Y quiero que veamos o recordemos en esta mañana, así brevemente, de tres cosas importantes, de las cuales el Señor nos ha librado eternamente. Una obra completa, una obra perfecta, una obra que no falta nada, y que nosotros los cristianos debemos ser agradecidos. Tres horrendos juicios de los cuales Dios nos ha librado a todo aquel que cree en el gran libertador Jesucristo. Tres horrendas cosas de las cuales nos ha librado nuestro Señor Jesucristo. Uno de ellos ya se ha predicado, pero es bueno que lo volvamos a decir. Todo aquel que ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador personal y le ha recibido por la fe, Jesucristo le ha librado, número uno, de la esclavitud del pecado. Jesucristo nos ha librado de la esclavitud del pecado. Así que todo aquel que ha creído en Jesucristo tiene que saber de una vez por todas de que es libre de la esclavitud del pecado. Eso no significa que no peca. Eso no significa que el creyente ya no peca o no puede pecar. Pero el Señor Jesucristo, al creer en Él, dice la palabra que nos ha librado de la esclavitud del pecado para condenación eterna. O sea, en otras palabras, que usted como hijo de Dios que ha creído en Jesucristo sí peca, pero el Señor le libró eternamente de la esclavitud del pecado para condenación. Y eso es algo grande y maravilloso, que los hijos de Dios tenemos que cada día estar dándole gracias al Señor por eso. No solamente celebramos el 15 de septiembre la libertad patria y hoy lo hemos hecho acá, pero
esta es la mejor libertad. Esta es la mejor libertad porque usted es libre de la esclavitud del pecado. Aquel que hace pecado, dice la palabra, esclavo es del pecado. Entonces, si usted quiere seguir siendo esclavo es porque usted quiere seguir siendo esclavo. Pero el Señor ya le libró de la esclavitud. El Señor ya le libró a usted de la esclavitud. Jesús le respondió, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y por eso es que nosotros tenemos que hablar con nuestros amigos que no han creído en Jesucristo. Tenemos que ir hacia ellos y decirles que hay liberación del pecado y que solo Jesucristo le puede librar de la esclavitud del pecado. Ese es el mensaje que tenemos que llevar como iglesia, el mensaje que como iglesia, como familia de Dios, como pueblo de Dios tenemos que decirle a nuestros hermanos, a nuestros amigos, que puede ser libre, si quiere puede ser libre. Cristo nos ha librado de la esclavitud del pecado y hemos venido a ser siervos de justicia, dice la palabra. Cuando usted quiera decir amén, diga amén. Cuando usted quiere decir gloria a Dios, diga gloria a Dios, porque yo nada más le voy a leer lo que dice la palabra. Romanos capítulo 6, versículos 16, 18, 22 y 23 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Versículo 18, libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, hemos hecho siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto, ¿qué? La santificación y como fin, ¿qué? La vida eterna. ¿Por qué? Porque es librado de la esclavitud del pecado. Del pecado. ¿Y qué dice el versículo 23? Porque la paga del pecado, ¿qué? Es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es lo que le ha regalado el Señor? Libertad del pecado. Usted tiene libertad del pecado porque Dios se la ha dado a través de Jesucristo. Esa es la dádiva maravillosa, la gracia de Dios. Dios envió a su Hijo para que lo librara a usted de la esclavitud del pecado. Y eso gozamos los creyentes. Eso gozamos los hijos de Dios. Y por eso es que nosotros somos gente feliz. Por eso es que nosotros somos gente alegre. Por eso es que somos gente libre. No vivimos atados a nada. Ahora, si un creyente quiere seguir siendo atado, es problema de él, pero Cristo ya hizo todo. Dios ya hizo todo, Él ya lo hizo todo. Así que diga usted, somos libres de la esclavitud, del pecado. Amén. Amén. Qué bueno, gracias a Dios. Eso es grande, eso es maravilloso. El hombre es esclavo de concupiscencia. Sin la libertad de Cristo, dice la palabra en Tito 3:3, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Antes de conocer a Jesucristo, era insensato, rebelde, extraviado, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Así vivía antes de ser libre, antes de haber sido libertados del pecado, así vivía. Segunda Pedro 2:9 dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de aquel que lo venció. Solo Jesucristo puede librar al hombre de la esclavitud del pecado, de desobediencia, de homicidio, de odio,
de rencor, de ira, de contienda, de hipocresía, de fornicación, de adulterio, de robio, de malicia, etcétera, etcétera. Así está el hombre antes de haber conocido al Señor. Pero ahora el Señor nos ha librado de todo pecado. ¿Ya? Somos libres de todo pecado, del odio, del rencor, de la malicia, del adulterio, de la fornicación, del robo, de todo pecado. El Señor nos ha hecho libres. ¿Verdad que sí? Somos libres en Jesucristo de la esclavitud del pecado. ¡Qué bueno! ¿Verdad que usted vive libremente? ¿Le alaba al Señor? ¿Le da gracias a Dios? ¿Honra a Dios? ¿Vive para Dios? Ojalá que sí, porque esa libertad solo Jesucristo la puede dar. Libres del pecado eternamente. Libres del pecado eternamente. Gloria a Dios por eso. Otra horrenda cosa del cual el Señor nos ha librado a todos los cristianos, y quiere librar a los amigos, quiere librar a las personas que todavía no le han conocido, Dios los quiere librar también, es del infierno. En segundo lugar, somos libres, los que hemos creído en Jesucristo, somos libres del infierno. Somos libres del infierno. Dele gracias a Dios porque usted no va a ir al infierno. Porque usted ha creído en el gran libertador que es Jesucristo. No es Simón Bolívar. No es José Matías Delgado. No, es Jesucristo. Jesucristo que nos ha librado del infierno. Usted no va a ir al infierno. No vamos a ir al infierno. ¿Quién nos libró? Jesucristo nos ha librado. Ahora, ¿el infierno existe o no existe? La Biblia dice que el infierno existe. Es una doctrina bíblica y que nosotros tenemos que predicarla. El hombre necesita temer a Dios, dice la palabra. Lucas 12:5 dice: pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. ¿A quién debe temer usted? A Dios. Porque Dios es el único que puede echar las almas al infierno. Pero Jesucristo nos ha librado del infierno. Jesucristo nos ha librado del infierno. Y vamos a ver muchos versículos acá que nos hablan del infierno. ¿Hay infierno? Sí, la Biblia lo enseña. Mateo capítulo 5, versículos 22, 29 y 30 dice: pero os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatu quedará expuesto al fuego, al infierno de fuego. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Al infierno. Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 18:9 dice: y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos y ser echado al infierno. ¿Hay infierno? ¿Hay infierno o no hay infierno? ¿Y quién es el único que puede librar al hombre del infierno? El Señor Jesús. El Señor Jesús. ¿Y qué es el infierno? Es un lugar de tormento. Y nosotros hemos sido liberados por el Señor del infierno.
Los cristianos evangélicos somos libres del infierno. Amén, hermano. Libres, libres, eternamente. Mateo capítulo 23, versículos 15 y 33 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Versículo 33. Serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Marcos capítulo 9, versículo 45 y 47 dice: y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo 2 pies y ser echado al infierno, al fuego que no puede ser apagado. 47. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un solo ojo que teniendo 2 ojos y ser echado al infierno. Santiago capítulo 3, versículo 6 dice: y la lengua, que es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre vuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Segunda de Pedro 2:4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio eterno. Esta es una doctrina bíblica que todo hombre debe de saber. Solo Jesucristo puede librar al hombre del infierno eterno. No hay otro medio. Hoy es el día de ser libre del infierno. Amén. Usted es libre del infierno. ¿Hay infierno? Somos libres. Todo aquel que cree en Jesucristo es libre del infierno. Póngase de pie todos los que son libres del infierno. Póngase de pie los que son libres del infierno. Ahora sí, denle un aplauso al Señor Jesús. Y dígale al Señor Jesús que usted ha sido librado. Ha sido librado del infierno. Y usted ya no va a ir al infierno. Y usted tiene vida eterna en Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Siéntense. Hermanos, esto es grande. Esta es la obra más grande que Dios ha hecho por el hombre a través de Jesucristo. Lo más grande que Dios ha hecho es de librarlo a usted del infierno. El infierno, donde hay fuego que nunca será apagado. Qué bueno, qué maravilloso. Ahora, todo esto es la obra libertadora de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo más grande, lo más precioso. Libres de la esclavitud del pecado y libres del infierno. En tercer lugar, libres de la muerte eterna. Somos libres de la muerte eterna. Usted no morirá ya eternamente. Vamos a morir solamente físicamente, pero eternamente el Señor Jesús nos ha librado de la muerte eterna. Él nos ha librado de la muerte eterna. Es necesario guardar la palabra. Número 1. Es necesario guardar la palabra de Dios para no morir eternamente separados de Dios. San Juan capítulo 8, versículo 51 dice: de cierto digo, que el que guarda mi palabra
nunca verá muerte. El que guarda mi palabra, nunca, ¿qué? Verá muerte. ¿De qué muerte está hablando? De la muerte eterna. De la muerte eterna, de la muerte eterna. El que guarda mi palabra, dice, nunca verá muerte. Muerte eterna. Porque físicamente sí vamos a morir. Ojalá que el Señor viniera hoy para que no muriéramos también físicamente y fuéramos llevados hacia el cielo. ¿Verdad? Pero si el Señor tarda en venir, entonces usted y yo quizá vamos a morir físicamente, pero no vamos a morir eternamente. Porque vamos a resucitar para vivir eternamente con el Señor. Esa es la gran libertad. Esa es la gran obra maravillosa de nuestro Dios que nos ha librado de la muerte eterna. Y gozamos de esa gran bendición. En segundo lugar, Cristo es el único que puede librar al hombre de la ley del pecado y de la muerte eterna. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me ha librado del pecado y de la muerte. ¿Cuál muerte? La muerte eterna. Así que yo no voy a morir eternamente. ¿Y usted? No, ¿verdad que no? Alaba al Señor por eso. Da gloria a Dios por eso. ¿Verdad? Por esa obra grande, grande y maravillosa que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1 dice la palabra, ahora pues, digámoslo juntos, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que han sido librados del pecado y de la muerte. ¡Qué bueno! Sonríale al Señor. Dele una sonrisa al Señor. Dele una sonrisa al Señor. No esté serio, esté alegre, esté feliz, ¿verdad? Sonríale al Señor, ¿verdad? Esa sí sería una sonrisa santa. Una sonrisa santa, ¿verdad? Sonríale al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Me has librado, Señor, de la muerte eterna. Soy libre. Yo te veré, Señor. Yo estaré contigo. Yo viviré contigo, Señor. Me gozaré contigo, Señor. Andaré contigo. Yo soy tu oveja, Señor. Gracias. Qué bueno, ¿verdad? Eso hace la libertad. Esa es la libertad en Jesucristo. Cristo puede librar al hombre del poder de la muerte eterna por la vida y le da la vida eterna. Segunda Timoteo capítulo 1 versículo 10 dice, pero lo que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó, ¿qué? ¿Qué quitó el Señor? El cual quitó, ¿qué? La muerte. ¿Qué muerte? La muerte eterna. El cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Pobres los españoles que solo catolicismo romano nos trajeron. Pero Cristo nos trajo el Evangelio. Cristo nos trajo el Evangelio. Y el Evangelio es lo más grande que el país tiene. Lo más grande que el Salvador tiene. No somos nosotros somos inditos, fellitos, ¿verdad? Panzoncitos, bueno, todos fellitos somos, ¿verdad? Desdichadamente somos fellitos, ¿verdad? Pero lo más grande que el Señor nos trajo, ese es el Evangelio. Es el Evangelio, ¿verdad?
y somos cristianos evangélicos y somos libres de la muerte eterna y veremos al Señor, y cuando estemos con el Señor vamos a ser como ángeles. Ángeles de Dios. Como ángeles de Dios. Y los ángeles son especiales. Los ángeles buenos, por supuesto, son especiales, ¿verdad? Así que usted desde ya sea un ángel bueno. Un ángel bueno. Viva esa vida. Qué bueno. Grande es el Señor. Maravilloso es el Señor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 11 dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia somos nosotros. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Qué dice el Espíritu a la iglesia? Que somos libres de la esclavitud del pecado, que somos libres del infierno y que somos libres de la muerte eterna. Por el gran libertador Jesucristo. Él nos ha librado eternamente y para siempre. Qué bueno. Eso dice el Espíritu. El que venciere, dice, no sufrirá daño. No sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere, usted no puede vencer solo. Usted puede vencer en Jesucristo. Si usted tiene a Jesucristo, usted es un vencedor. Es un vencedor. Porque solo en el Señor Jesucristo podemos ser vencedores. Vencedores de la condenación, vencedores del infierno, vencedores de la esclavitud del pecado, vencedores de la muerte eterna, solamente en el Señor Jesucristo. Él es el que ha hecho la obra y Él es el que sigue haciendo obras, sigue salvando, sigue liberando, sigue dando a los hombres esta libertad. ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad en Jesucristo! ¡Viva la libertad en Jesucristo! Y viva para Dios. Gócese en el Señor. Eso es lo que dice la palabra. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Número 1, de la esclavitud del pecado. Número 2, del infierno. Y número 3, de la muerte eterna o separación de Dios por toda la eternidad. Para esto vino Cristo al mundo. Venga Cristo, crea en Él y recíbale hoy por la fe y conviértase y crea en el gran libertador que le da la vida eterna. Jesucristo es el Señor. Como iglesia seamos edificados. Como iglesia seamos motivados. Como iglesia seamos cada día vivamos más y más cerca del Señor por gratitud. Y los que no han creído, los que no han venido al Señor Jesucristo, este es el mensaje que le damos en esta mañana, que usted puede ser libre de todo pecado, de toda esclavitud de pecado, que usted puede ser libre del infierno y que usted puede ser libre de la condenación eterna si viene a Jesucristo hoy y cree en Jesucristo y le recibe como su Señor y Salvador personal. Él quiere darle a usted esa perfecta libertad. Mientras los hermanos oran, yo quiero hacer una invitación. No quiero que estén orando, no estén riéndose. Aquí no es un circo, no es para que nadie se esté riendo. Aquí estamos en un culto que lo dedicamos al Señor. Y si usted viene a adorar a Dios, no venga a reírse o estar afuera. Venga a estar en la casa del Señor. Ese es el momento que queremos hablar con Dios y queremos pedir que Dios obre en la vida de nuestros amigos que tenemos en esta mañana con nosotros. Y amigo, yo quiero que usted haga esta oración en esta hora y le diga al Señor así: Señor Jesús, yo quiero ser libre de la esclavitud del pecado. Yo quiero en esta mañana ser libre del infierno. Yo quiero ser libre de la muerte eterna. Yo quiero vivir contigo, Señor, por toda la eternidad. Aquí estoy. Necesito tu perdón. Necesito tu gracia. Necesito que tú vengas a mi vida. Yo te recibo por la fe en esta mañana. Abro la puerta de mi corazón para que tú entres a morar en mí. Perdona todos mis pecados.
límpiame con tu sangre. Yo quiero estar preparado, apto para tu reino. Quiero vivir contigo por la eternidad. Gracias por el Evangelio, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu que habla a mi vida. En esta mañana, Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador personal. Me entrego a ti, quiero vivir para ti, quiero hacer tu voluntad y quiero prepararme para el cielo. Ven, Señor, a mi corazón, te recibo por la fe.